El tema de la tarde de hoy, responsabilidad fiscal en nuestras empresas. En muchas ocasiones queremos que el Estado, el gobierno, cumpla con toda una serie de compromisos, pero también hay que ver la responsabilidad que tienen las empresas y los contribuyentes en general para poder apoyar al Estado en el cumplimiento de esos compromisos. Decían los romanos, ex nihilo nihil, nada viene de la nada. Por tanto, si queremos que nuestro país y nuestro Estado siga avanzando, también tenemos que ser corresponsables con ello. Vamos a tocar varios temas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y cada uno de nuestros expositores, expertos en este tema, van a dar su opinión y luego comenzaremos en una conversación entre ellos para pasar luego a una última ronda en la cual estará la intervención de sus preguntas a través de la plataforma digital. Y vamos a iniciar con la responsabilidad de la empresa en el marco de su estrategia de impacto ambiental, bienestar social y gobierno corporativo, ASG o ESG por sus siglas en inglés. Don Luis, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la responsabilidad de la empresa en el marco de la estrategia de impacto ambiental, bienestar social y gobierno corporativo? Muchas gracias y buenas tardes, Salomón, y a los colegas panelistas y obviamente a los magistrados del Tribunal Tributario, a todos los participantes. El hecho de que este evento se esté llevando a cabo por una séptima edición habla de la trayectoria de esta importante institución en el devenir de la relación del fisco con los contribuyentes. De todos es sabido y creo que varios de los aquí presentes y de los asistentes fueron parte de todos esos años de discusiones que dieron lugar al nacimiento del Tribunal Administrativo Tributario, del cual todas las personas que de una u otra manera nos agitamos en el área tributaria nos sentimos complacidos en cuanto a la existencia de esta importante institución. Y hay otra coyuntura, ¿no?, que es la que estamos viviendo en el país, y ciertamente el hecho de que tantos profesionales estén aquí presentes, preocupados por seguir estudiando, por seguir investigando y por servir desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar, viendo cómo mejoramos en nuestro país, nuestra práctica profesional. Yo creo que habla muy bien de todos los que han sacado el tiempo para estar acá. Cuando fuimos invitados a participar de este panel con tan distinguidos colegas, nos llamó la atención que el tribunal, al momento de organizar el evento, dedicara un tiempo a pensar y a discutir sobre el concepto de la responsabilidad tributaria. La responsabilidad que va por todas partes, ¿verdad? No solo de las empresas, de los administradores tributarios, de los operadores de justicia tributario, etc. Y la primera pregunta que nos hace Salomón está orientada hacia el concepto que viene dándose ya con más fuerza a nivel internacional y en nuestro país, que es la estrategia que llevan a cabo las empresas en cuanto al ambiente, a los aspectos sociales y a los aspectos de gobernanza, que se utiliza usualmente las siglas ASG o en inglés ESG, la E por ambiente o environment, que tradicionalmente habíamos entendido o veníamos discutiendo como el concepto de sostenibilidad. Y muchos dirían, en realidad, ¿esto qué tiene que ver con el tema tributario? Sin embargo, debemos, en ese sentido, tal vez definir a qué se refiere el concepto de ASG. A que las empresas no operan en una burbuja,
las empresas operan dentro de un marco social en donde el cuidado del medio ambiente debería ser un aspecto fundamental de su estrategia de negocios, en donde el desarrollo social de esos mismos mercados en donde operan debe ser una de sus principales preocupaciones, y en donde para ser sostenibles se requiere que las empresas cuenten con un adecuado gobierno corporativo. De ahí viene la G. Y ese gobierno corporativo tiene unas dimensiones bastante amplias, porque pasan desde la clara definición del rol de la Junta Directiva hasta los aspectos éticos con que opera la compañía y cómo se asegura de que dentro de la organización, si hay prácticas que no son éticas, exista un mecanismo que les dé luz y permita que la organización pueda corregir. Y en ese sentido, si vamos desde la A de ambiente, del cuidado del medio ambiente, observamos en nuestro país y en los países de la región, aprovecho para saludar a los colegas que nos visitan en este Congreso Internacional, observamos cada vez con mayor frecuencia la introducción de normas de carácter tributario que buscan orientar la actividad económica o al menos incentivar a las empresas a que su impacto en el medio ambiente sea menor. En ese sentido, tenemos en Panamá, particularmente, incentivos fiscales para la generación eléctrica con fuentes renovables, incentivos que van desde facilitación de la inversión hasta créditos fiscales por ese tipo de inversión directa. En cuanto a la S de los aspectos sociales, que deben procurar que haya equidad, que no haya discriminación en las empresas, tenemos normas que incentivan, por ejemplo, la contratación de personas con discapacidad, otorgando incentivos en cuanto al monto deducible. Se puede deducir hasta el doble de lo que son los salarios de personas con discapacidad, cumpliendo con ciertos requisitos legales. Tenemos normas, obviamente, que no son necesariamente de carácter tributario, nuestras normas de carácter laboral, que buscan que las empresas operen en un ambiente seguro para los colaboradores. Y tenemos, en el caso de la G, de los temas de gobernanza, aspectos sumamente interesantes que me gustaría compartir. Estamos observando cada vez más que los inversionistas institucionales le están poniendo énfasis a los aspectos de gobernanza, de gobierno corporativo de las organizaciones en su proceso de decisión de inversión. Es por eso que vemos que está desarrollándose una serie de estándares en cuanto a la revelación de información en materia de ASG que las empresas están empezando a aplicar. Varios bancos de la localidad, además de sus estados financieros auditados, presentan sus informes que le llamábamos informes de sostenibilidad y que ya están empezando a verse como informes de ASG, que requiere de una serie de procedimientos a través de profesionales independientes que den fe de esa información que se publica en los mercados. Pero no como algo positivo o algo de, digamos, de lo que llamábamos antes responsabilidad social, sino que está directamente vinculado a la actividad y a la estrategia de negocios de la corporación.
Y en el área tributaria estamos observando cada vez más en el ámbito internacional el énfasis en el concepto de la transparencia con el que las empresas deben manejar sus asuntos tributarios. Estamos observando con mayor frecuencia la importancia que las juntas directivas, no la administración de la empresa, no el contador, la junta directiva debe darle en cuanto a la supervisión de la estrategia en materia de los riesgos fiscales y en la supervisión de las prácticas que eviten que la administración tome posiciones exageradamente agresivas que pongan en riesgo la sostenibilidad de la empresa y que pongan en riesgo la reputación de las organizaciones en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, estamos, y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro país, ya para ir concluyendo estos comentarios iniciales, observamos que en el caso de las sedes de empresas multinacionales y en el caso de las empresas en Panamá Pacífico, se les ha empezado a exigir el reporte de información sobre la sustancia económica con la cual operan, a efectos de acreditar los derechos respecto de los beneficios fiscales que sus respectivas normas establecen. Es un tema que considero sumamente importante en cuanto al desarrollo de toda la actividad tributaria, pasando incluso por los aspectos internacionales, como lo es todo el plan de acción de la OCDE relativo a lo que llamamos BEPS, que muchos conocen, en particular el pilar relacionado con el impuesto sobre la renta global y cómo nos va a afectar en una economía abierta como la nuestra. Muchas gracias. Dos puntos interesantes, ASG, ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Recordamos que el 60% del valor de una marca es la reputación. Importante el tema de la reputación que ha esbozado Luis. Y también cómo anteriormente se hablaba de que el fin último de un negocio era la riqueza de los accionistas y hoy se habla que el fin de un negocio debe ser generar mayor valor para todos los miembros de la cadena, incluyendo a la sociedad en la que el negocio se mueve. Pero eso nos lleva también a que debemos tener profesionales responsables más allá de su relación asesor-cliente. Don Elí Felipe Cabezas. Buenas tardes. Aló. Buenas. ¿Se escucha? Un poquito más de volumen. Buenas tardes, miembros de este Congreso. Gracias a los magistrados del TAD por la invitación. Colegas, ciertamente en los últimos años, ya podemos decir en los últimos 3, 4 años, se ha incrementado, por decir así, la responsabilidad a los profesionales de la contabilidad. Y de hecho no solamente se nos ha incrementado responsabilidades, sino que incluso se nos ha adicionado hasta auxiliares. Porque ahora mismo los responsables en materia financiera, de contabilidad y demás, que generalmente solamente éramos los contadores, ahora tenemos un colega abogado, entre comillas, con responsabilidades de contador, agente residente. Dentro de esto, las normas en los últimos años han ido mutando, migrando, en el tema de que, por ejemplo, recientemente, ya para aplicación del año 2022, un contador de una empresa, empleado, no puede ser firmante de las declaraciones juradas de la empresa en la cual trabaja. Ya por norma se tiene que contratar un tercero que es el que va a ser responsable de firmar estos documentos. Ahora bien, cada vez que firmamos una declaración jurada de renta, muchos no leen la parte de abajo de la firma. Hay una responsabilidad bastante marcada. No es solamente tomar un balance, montarlo en una declaración y enviarlo. Va más allá.
De hecho, en ocasiones la declaración no es confeccionarla, es prepararla, analizarla, confirmar algunos datos. En el proceso, por lo menos en CSI, es bastante exigente el proceso de verificación de una declaración por la responsabilidad. Sí. Ahora, recientemente, la semana pasada, la Administración Tributaria dice, no solamente eres el contador firmante, sino que tienes que vincularte dentro de la información que tiene la empresa en el registro único del contribuyente. Esa vinculación es una vinculación jurídica, señores contadores, y va más allá de la responsabilidad que ustedes mismos pueden creer. En un momento dado, la administración me dice que yo tengo que vincularme con una información que yo no soy el contador, primero que nada, y que en un momento dado quizás no soy tampoco el auditor. Yo no he confirmado mucha de esa información, simplemente se me ha enviado una información la cual hemos volcado en un formulario, llámese declaración jurada de renta. Mire, esta responsabilidad, ¿y sabe por qué se lo digo de esta manera? Porque en ocasiones nosotros tenemos que educar a nuestros clientes. El cliente no hace conciencia, simplemente te dice, fírmame esta declaración. Negativo, no funciona así. Ya hay que ir poniendo pautas en esto. No es solamente firmar una declaración. Porque en la mañana tuvimos un panel aquí de unas hermosas damas en relación al tema de defraudación fiscal. Mañana pasado a esa empresa le determinan un caso de defraudación fiscal. ¿El contador firmante de esa declaración no tendría responsabilidad? Claro que tendría un grado de responsabilidad. Entonces, dentro de esto hay que tener mucho cuidado. Cada día más nos vinculan al tema de la responsabilidad con el contador. Ahora tenemos nuestro auxiliar, digo yo, es un concepto que es el agente residente, al cual tenemos que darle información que a su vez él le va a dar a la administración tributaria. La información que respaldas tiene que ser confirmada. Cuiden su firma, protéjanla, porque realmente hoy día le hemos pedido a la administración, y esto lo digo aquí porque hay personas de la administración tributaria, le hemos pedido en ocasiones a la administración tributaria que ya es el momento en que nosotros, los firmantes de un documento como una declaración jurada, debemos tener algún acceso, password, login, como quieran llamarle, que al momento en que se va a digitar mi nombre, mi cédula, mi idoneidad, se llame, donde yo pueda confirmar que es mi declaración, donde yo, contador público autorizado, pueda saber cuántas declaraciones hay en la administración tributaria, validadas o firmadas por mi persona. Porque hoy día yo sé tu nombre, tu cédula y tu CPA y mandan una declaración de renta. Hay contadores difuntos firmando. Y eso es real, porque todavía la Junta Técnica y la Administración Tributaria no han enlazado la información incluso con el registro civil. Ya es tiempo de que todas estas responsabilidades adicionales que se nos atribuyen vayan con algo blindado, que se nos brinde también la posibilidad de poder proteger nuestra idoneidad como contadores. Y, nuevamente, piensen bien lo que firman, léanse las normas actuales en materia de responsabilidad, porque sí tenemos responsabilidad solidaria para con nuestros clientes. Punto de vista interesante, no solamente la responsabilidad con el Estado, sino también la responsabilidad propia y cuidar de la reputación propia, lo que nos lleva a ver también a los contadores públicos autorizados como asistentes de justicia tributaria, porque en su calidad son peritos de litigios tributarios, están siempre de la mano con la fiscalidad y, por supuesto, trabajando hombro a hombro, uña y mugre, con los especialistas en derecho tributario. Don Francisco Pancho Barrios. Gracias. Buenas tardes a todos, a los señores magistrados, el agradecimiento por la invitación, la señora subdirectora de ingresos, placer que esté con nosotros.
Felipe, los firmantes muertos es porque les dio duro la vida y todavía tienen que seguir trabajando. O sea, míralo en perspectiva, o sea, la vida está complicada, ¿sí? Bien, fíjense que este tema del contador en el proceso como asistente en los procesos judiciales es interesante, y quizás lo primero que debemos entender acá, yo lo marcaba con rojo, es asistente de la justicia, no la justicia. Nosotros no vamos a fijar criterios, nosotros vamos a indicar efectivamente lo que vimos basado en nuestra experiencia, basado en nuestra experticia. Esto es. ¿Y por qué esto es importante? Porque acá siempre quedamos en medio de la discusión del contexto de la ley. Y fíjense que el contexto de la ley es algo un poco más integral. No estamos hablando de castellano. Las discusiones de castellano ni siquiera forman parte de este tema. Y sonará un poco extraño la anotación del castellano, pero es que incluso en la lectura de una norma hay situaciones que son del idioma, del español, que generan problemas. Entonces, hasta ese punto nosotros en nuestra experticia como apoyo de la justicia, nosotros debemos considerar. Entonces, ¿qué ocurre? El experto contable, su formación y su ejecutoria es vital en cualesquiera de los dos apartados donde esté, ya sea un ejercicio nombrado por la autoridad, ya sea por el señor magistrado que se encarga de nombrar en el tribunal administrativo al experto contable, o ya sea por parte de la administración tributaria en un proceso a futuro. Pero lo cierto es que el profesional va a defender la verdad de lo que encuentra en el proceso. He allí una gran diferencia, porque cada uno de inmediato podrá decir, no, pero es que la verdad depende de quién me contrató, ¿sí? Y no estamos hablando del mismo hecho, estamos hablando de una situación de apoyo a la conclusión contable. Y allí el perito requiere tener una fundamentación cabal para poder abordar este tema. Si el profesional de la contabilidad evidenció algo, entonces eso que observó, eso que evidenció, basado en su experiencia, basado en su conocimiento, será efectivamente el objeto de la experticia. Mal puedo yo corroborar una proyección de gastos, porque yo no tengo una bola de cristal para proyectar que mañana voy a tener un volumen de gastos. Yo podré proyectar que en la construcción del modelo hacia futuro se utilizó un crecimiento sostenido de 3% basado en un indicador de inflación. Eso yo lo podré decir, pero lo que yo no puedo decir es que mañana, para los efectos de apoyo a una decisión de materia jurídica, que mañana los gastos van a ser 20 millones de dólares. No es consecuente lo uno con lo otro. Y desde una perspectiva muy práctica, yo no podría abordar en una condición de experto esa proyección, a pesar de que yo podré hacer algún modelo financiero, pero siento yo que no estamos en el mismo contexto. Y en esa misma línea entonces nosotros unimos otro elemento, como yo había anotado en rojo, para filosofar un poco. Yo en un proceso pericial, en un apoyo a la experticia, voy a tener una gran discusión. Ese gasto es deducible. En el desarrollo del proceso pericial, en el proceso de experto, muy probablemente yo limito yo creo que el micrófono no nos deja para mucho. Yo limito la participación a validar la existencia del documento y del registro contable, pero al final del día es suficiente para concluir una deducibilidad.
Entonces, les hago esta anotación solo para que vean que el perfil y la responsabilidad derivada de este hecho es más compleja que el simple hecho de identificar la factura o de identificar el registro contable. Esto va más allá e involucra, otros elementos. Entonces aquí yo creo que lo importante y la manera como nosotros debemos, desde una perspectiva del contador público autorizado, coadyuvar al tema de el apoyo al desarrollo de una situación jurídica, es que efectivamente esa defensa, ese hecho, ese expert witness, esa opinión que yo voy a dar, debe tener una fundamentación sensata. Y yo le debo agradecer al Tribunal Administrativo Tributario, porque de hecho hace 3, 4 años emitieron un fallo en un proceso de saneamiento producto de un rechazo de la administración tributaria, y la administración, el magistrado a cargo del proceso dice: pero es que el contador público autorizado está investido y tiene la autoridad para poder confirmar hechos. Y si él está diciendo que él vio 843 facturas y él indica que las contrastó con la contabilidad, ¿sí? Si él lo contrastó con la contabilidad y él está acompañando a su dictamen copia de esas facturas que él contrastó con la contabilidad, eso es suficiente prueba para que ustedes, administración tributaria, tengan que evaluar la prueba y concluir respecto a esa prueba. Entonces, fíjense lo interesante, y ese ha sido un norte, ha sido una posición muy buena que ha fijado este tribunal de cara a los procesos frente a la administración tributaria y de cara a la importancia del contador como auxiliar de la justicia y no la justicia en el desarrollo de los procesos. Y termino con una última anotación que siempre me recuerda a mi buen amigo Publio Cortés, que en un peritaje me decía: Francisco, pero es que fíjate y compara este peritaje con este otro peritaje. Observa la secuencia lógica de lo que se escribió, observa la secuencia de los temas, observa que hay una conclusión. Si a mí me están pidiendo ser un auxiliar de la justicia y yo tengo que evidenciar algo, la lógica indica que esa evidencia debe tener una conclusión, porque si no tiene una conclusión mía como experto, ¿hacia dónde yo me estoy moviendo? Y esa conclusión, reitero, no debe ser únicamente el aspecto técnico, tiene el aspecto del idioma, la sintaxis y la forma como yo lo presento. Y de nuevo, la importancia de todo esto es asegurarnos de que hay una verdad formal y no que estamos presumiendo temas, porque si estamos presumiendo temas, entonces no estamos cumpliendo con el objeto que nos pide el juez o la administración tributaria, eventualmente el tribunal o eventualmente la corte. Yo creo que esos elementos nosotros debemos tenerlos muy presentes. Salomón. No asumir, investigar, saber cuál es el hecho. Y me quedo con esa frase: ¿la verdad depende acaso de aquel quien me paga? Interesante. Y eso nos lleva entonces también a saber cuál es la responsabilidad del CPA en el refrendo de las declaraciones de renta versus la responsabilidad de la administración de la empresa. ¿Qué es lo que pasa en esa colusión? Don Bartolomé. Sí, gracias. ¿Se escucha? Muy bien. Yo quiero empezar mi disertación de esta tarde dando las gracias a los señores magistrados por su cordial invitación a estar en este panel. Muchas gracias a todos los asistentes que se quedaron. Sé que tienen mucha responsabilidad en sus empresas, pero el tema es importante y
darle las gracias a los colegas panelistas que vinieron esta tarde a acompañarnos a todos en esta disertación. Empecemos que el tema de responsabilidad fiscal corporativa está dentro del Código de Procedimientos Tributarios, que ya es ley de la República. Empezamos hablándoles un poquito de lo que dice el artículo 265, para los que les gusta anotar. A mí me gusta ser pedagógico siempre y mandar a la fuente de información la base, el fundamento, quiénes son los sujetos infractores. Y los sujetos infractores son tanto persona natural como persona jurídica. Vamos a empezar primero con el tema de la persona jurídica para después caer en el tema del CPA, con el cual nosotros hemos hecho una conclusión después de haber evaluado lo tipificado en el Código de Procedimientos Tributarios, además de que estuvimos en la mesa de conversación y estudio antes de que fuera finalmente emitido. Miren ustedes, los sujetos infractores fueron tipificados como 3. 1, los contribuyentes de los tributos, por supuesto. 2, los agentes de retención, agentes de percepción y obligados a repercutir, como lo pusieron en el código, y los obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Quiere decir que hay 3 elementos, 3 puntos de lo que son realmente los infractores directos, porque aquí también estamos hablando de un infractor indirecto, que es donde vamos a concluir al final. El artículo 266 habla del cómplice. Ahí se empieza a abrir el abanico en el sentido de que se considera cómplice de un ilícito tributario o infracción toda persona natural no incluida en el artículo anterior que acabo de leerle, que participe directa e intencionalmente, y esta es una de las palabras que nosotros nos preocupaba cuando estábamos en la discusión, y lo dijeron algunos abogados tributaristas también, cuando exista la intención. ¿La intención de qué? La intención de dolo. Y vamos a llevarnos esa palabra hasta el final. ¿En qué? En la realización de un ilícito tributario. El 268 nos lleva a la responsabilidad subjetiva. ¿Cómo es la responsabilidad subjetiva? Es personal. Allí en ese caso, ¿qué es lo que nos quieren decir? Bueno, el representante legal de la empresa, pero también recuerden que la norma es clara y van a haber miembros de la junta directiva de las sociedades anónimas que también van a llevar responsabilidad y parte de la administración. Seguidamente nos lleva a los que están exentos de responsabilidad. Y existen algunos puntos aquí, que son 7, que a nosotros nos llama mucho la atención, y es algo que tenemos que analizar y evaluar, como por ejemplo, cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. Eso es muy amplio, muy amplio. Ahí ya van tirándole indirectamente la responsabilidad a quién, al asesor tributario. Porque quiere decir que el asesor tributario es el que tiene capacidad en este aspecto. 2, cuando concurra caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál? ¿Ve? 3, cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto. O sea, en una reunión de junta directiva yo no estoy de acuerdo, quiere decir que yo quedo eximido de responsabilidad. Señores, guarden las actas, que va a servir de pruebas para el día de mañana. Yo me voy a lo práctico siempre. 4, cuando se ha actuado bajo subordinación jerárquica, o sea, quiere decir de que si a mí me pide el presidente de la empresa de que yo pase o genere una simulación de un acto jurídico, si yo dejo evidencia de eso, yo no voy a ser responsable. Eso es lo que quiere decir específicamente el punto. Ojo. 5, error de hecho y de derecho excusable. Señores, si nos vamos a hablar de la palabra error, aquí no vamos a terminar el resto de la tarde, porque cualquier error puede ser utilizado para decir, no, yo no tuve la culpa, lo que pasó fue que ese día estaba lloviendo y yo no pude salir. Ah, qué bonito. Por eso entonces cometiste el acto ilícito. 6, cuando sean imputables a una deficiencia técnica. Deficiencia técnica varias. Anótenla, por favor. Y el punto 7, que es el que más no sé ni siquiera qué decir,
cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además, entre otros supuestos, cuando el obligado tributario haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la administración competente. Ahí me voy yo, entonces, ahora al punto del cual me voy a agarrar, pero déjenme leerles el B. Se hayan determinado o valorado elementos del hecho generador o de la base imponible con fundamentos técnicos suficientes, aunque luego se considere que ha mediado error. Eso nos lleva al tema de las opiniones profesionales. Ahí entra el CPA, ahí entra el contador público autorizado, porque taxativamente nos dice el 267 que no constituyen suministro de medios, apoyo ni participación en ilícito las opiniones, proyecciones, estudios o dictámenes de profesionales y técnicos en los que se expresen interpretaciones de textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos. Y nos dice más abajo, tampoco se reputará como complicidad la elaboración de estudios sobre las alternativas de tributación, o sea, planificación fiscal. Señores, perdonen, nosotros los contadores trabajamos planificación fiscal con números, basada en presupuesto. Esa es una verdadera planificación fiscal, porque la planificación fiscal al final va a aterrizar en lo que es un resultado financiero. Siempre que dichos estudios se fundamenten en argumentos razonables sobre la aplicación e interpretación de la ley. No se considera, esto quedó expreso, como ilícito tributario la conducta que se derive de la aplicación de criterios de interpretación otorgada a las normas jurídicas tributarias, así como las normas financieras adoptadas en la República de Panamá, las que tenemos por ley SNIF desde el 2005. Ni el refrendo de las declaraciones de impuestos u opiniones sobre estado financiero. Por hermenéutica legal, cualquier artículo posterior o escrito posterior modifica el anterior cuando hay algún tipo de interpretación entre uno y otro. El final de este artículo nos dice textualmente: de igual manera se establece que serán sancionados aquellos profesionales que sean reincidentes en las conductas establecidas en los artículos 19 y 20 del Código de Procedimientos Tributarios. ¿Qué nos dice el 19 y 20? El 19 nos habla de la calificación de hechos y simulación como una situación recientemente encontrada. Una factura que en la auditoría que le estamos haciendo a la empresa encontramos, fue una auditoría tributaria para cumplimiento, encontramos un finiquito. Yo digo, ok, este finiquito sobre esa factura, ¿de dónde salió el dinero para pagar esa factura? Ah, no, lo pagó uno de los directivos de la empresa. Por favor, solicítele al directivo de la empresa que me entregue el documento donde él la pagó. Si no, para mí este gasto es no deducible. ¿Qué nos sigue diciendo el mismo 19? Escuchen esto, basado en el ejemplo que le acabo de dar. En caso de actos o negocios simulados, el tributo se aplicará atendiendo a los actos o negocios realmente realizados. Realmente realizados. Pero arriba habla de que sean actos repetitivos. Mucho cuidado con esto. ¿Qué quiere decir? Que si un contador público autorizado firma una declaración de renta y se encuentra el auditor tributario de la Dirección General de Ingresos con una figura de un acto simulado, pero posteriormente, y como lo dice la norma, hay una reincidencia, mucha casualidad que el mismo CPA en la empresa 1 se encontró con la factura más el finiquito, y la empresa 2 la factura más el finiquito. Señores, el contador público autorizado es responsable penalmente. Yo concluyo ahí el tema este. La responsabilidad fiscal corporativa, sí es cierto que recae sobre la persona jurídica y como lo esboza la norma es personal. Pero independientemente del hecho de que sí se haya logrado que en el ejercicio de la profesión firmar un dictamen o firmar una declaración de renta no hace responsable al contador público autorizado, como lo dijo el Felipe Cabezas al inicio. Sí es responsable desde el momento en que esa declaración de renta pueda contener la simulación de un acto jurídico. Muchas gracias. Esto nos lleva a pensar entonces en la parte ética
la ética del asesor fiscal, sea el contador o la ética también de todos los miembros de la cadena que están en esa asesoría fiscal. A la luz del Código de Ética de la República de Panamá y el Código de Ética de IESBA, ¿qué podemos concluir sobre ese tema de ética, don Carlos Urbina? Sí, yo primero quisiera dar las gracias por la invitación a los colegas del Tribunal Tributario y darle las gracias por la atención que nos están prestando a esta hora de la tarde. Y me gustaría hacer mención a dos cosas que tú mencionaste. La primera es si el dictamen depende de quién me paga. Vamos a hablar de ese asunto. Y segundo, habías mencionado algo interesante, y es que el concepto de la empresa tradicionalmente está hecho para beneficio del accionista. Punto. Ese es el concepto tradicional de una empresa. Pero sí tenemos que entender que los tiempos han cambiado al punto en donde ya probablemente eso no sea cierto de aquí en adelante. Los tiempos son así, los tiempos cambian. Y me gustaría entonces por eso tratar de ver el rol nuestro como contador y después de eso pensar si ya incluso debemos tener un rol más allá de la contabilidad. Me gustaría mencionarlo primero. Yo estoy haciendo un estudio en Momento Fiscal sobre el origen de la contabilidad y sobre los textos fundacionales de la ciencia nuestra. Y desde el inicio de la contabilidad, en la Suma Aritmética de Fray Luca Pacioli, ya se habla de figuras que existen hoy y cuyas dudas también existen hoy. Como por ejemplo, ya era común en las ciudades italianas del medioevo lo que hoy llamaríamos la apertura de libros contables. Y no se engañaba a Pacioli como tampoco nos engañamos hoy. Es decir, la razón para la apertura de un libro contable no era que el contador garantizaba la veracidad de los mismos ni la prevención de fraude sobre los mismos. En palabras de Pacioli, 500 años atrás, era para que fuera más difícil al comerciante mentir. Es decir, la presencia nuestra desde el origen de nuestra ciencia no es garantizar que el fraude no va a pasar, sino que sea un poquito más difícil que este fraude pase. Ahora, me gustaría también mencionar, Salomón, lo que tú mencionaste sobre la razón de ser de una empresa. Y tienes razón. La razón principal de una empresa es generar ingresos para el accionista. Eso es indiscutible. Y en la evolución de la contabilidad también encontramos que la presencia nuestra como terceros independientes sale porque la primera empresa en el mundo, formalmente habían otras cosas parecidas a una empresa en el medioevo, pero nace en verdad con la Compañía de las Indias Orientales en Holanda, y también nacen los primeros cuestionamientos a la veracidad de la información y la necesidad que un tercero la valide. Unos años después de que la Sociedad de las Indias Orientales, los holandeses le llaman la BOC, llega a tener más de 1000 accionistas, surge siempre la duda de si el de allá, que no veo, se está quedando con una plata que nos toca a nosotros dos, porque ese está lejos y nosotros no controlamos lo que ese por allá está haciendo. Y eso entonces provoca que la contabilidad sea relevante para ver cuánto es lo que me toca y si el de por allá lejos se queda con algo mío. Y la existencia nuestra y los primeros debates sobre la existencia de un tercero que vea los libros se da como un acto muy curioso, porque cuando nosotros dos como accionistas vamos a ver el libro contable, el bochinche era que la administración le había untado bacon para que se lo comiera un perro, y cuando nosotros lo vamos a ver no existía, por eso lo había comido un perro el día anterior. Caso documentado en la historia holandesa como probablemente el nacimiento de la necesidad de que un tercero, que no sea accionista, que no sea directivo, sea el que lo que llamamos hoy audite. Los holandeses tienen un término rekening, que le dé una especie de certificación a
a esa contabilidad. Y lo interesante es que la misma pregunta que tú haces, Salomón, de si el que me paga es el que dice qué tengo que decir yo, también la vemos en la historia de la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque es tentador pensar que si alguien me pagó, ese alguien controla la música que yo canto. Sin embargo, nosotros somos contadores, no rocola. Y nos pueden echar un peso, un cuara, lo que nos puedan echar. Pero la música que nosotros vamos a dar es distinta a lo que otro quiere escuchar. ¿Por qué razón? Porque nosotros, con el tiempo, hemos desarrollado cosas que probablemente el tributarista debe evaluar en esta coyuntura, realizar. Y es estándares comunes. Yo creo que se acuerda bien Bartolomé en quizás 20 años atrás. Francisco también debe acordarse de Moreno una vez, compañero nuestro en Deloitte, quería hacer un reporte y ponerle el débito a la derecha y el crédito a la izquierda. Y él decía que eso era lo mismo, pues. Y en cierta forma es lo mismo, pero nosotros tenemos el débito a la izquierda, el crédito a la derecha, y nadie está de loco cambiando eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos desarrollado estándares que respetamos a través de los tiempos, con independencia que el que quiera pagarme utilice lo que él quiera utilizar. Yo voy a utilizar lo que el resto de mis pares han desarrollado como estándares y que yo voy a respetar. Yo pregunté en varias ocasiones por qué razón nosotros no dejamos utilizar el débito a la izquierda, el crédito a la derecha. Y esa respuesta la encontré en Pacioli también. Y él no dice por qué, pero sí dice que esa es la usanza antigua. Punto, esa es la usanza antigua. Y que por eso entonces nosotros así lo utilizamos. Y así es como empieza a desarrollarse en el mundo nuestro los estándares de contabilidad, que después, en el momento en donde llega la necesidad, también histórica y también por la lejanía entre el dueño y el que confecciona la información financiera, tuvo que desarrollarse un tercero que dictaminara, y ahí sí con la palabra dictamen, pero siempre sabiendo, y esto lo vemos cuando la industria ferroviaria tiene que desarrollar en base a capitales que no son propios. Es decir, si yo voy a hacer un tren, por definición ese tren va a meterse en un lejano oeste que nadie se ha metido, mucho menos el que dio la plata. Pero y ahí nacen entonces las firmas de contadores que conocemos hoy, pero sobre todo nace la respuesta a la pregunta que tú decías. Nace por qué yo tengo que decir lo que tengo que dictaminar, con independencia de lo que quiere escuchar el que me pagó, y es el establecimiento de estándares que me pueden dar a mí la razón por la que yo dictamino lo que estoy dictaminando. Y el método para poder llegar a lo que decía Francisco Barrios, yo lo estoy diciendo porque yo realicé un procedimiento y ese procedimiento fue el siguiente y en eso yo baso mi dictamen. No significa que yo estoy blindado de error, lo que significa es que yo estoy razonablemente presentando la información que se me fue suministrada a mí. Y ahí entonces yo quisiera, hablando de algo de historia, regresar al presente, un presente de 10 años atrás. 20 años atrás, cuando yo estudié tributación, jamás escuché de la responsabilidad social empresarial de nadie. La responsabilidad social empresarial era hacer plata para que el accionista tuviera valor detrás de su inversión. Eso en los últimos 10 años ha cambiado. Yo leí un libro que se llama Double Entry, de una señora que se llama Gleason White. Esa señora me sorprendió que en los últimos 2 capítulos lo dedicó a la responsabilidad socioambiental en el dictamen de estado financiero, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ver con que el Amazonas se destruya? Bueno, ya eso siempre, el mundo siempre cambia. Y en las últimas décadas ya empieza a cambiar. Un libro del 2012 y basándose en otras cosas. Y yo la verdad es que nunca lo pensé como otra cosa salvo algo de dictamen de los estados financieros,
por el protocolo de Kioto, otros precedentes ambientales, hasta que vi en un tributarista muy destacado, Rubén Avillona, de la Universidad de Michigan, un escrito sobre la responsabilidad social empresarial y los impuestos. ¿Qué tiene que hacer ese señor hablando de la responsabilidad social empresarial y los impuestos? Fue la primera pregunta que yo tuve cuando me dio ese escrito. Y la razón que él daba es que el mundo había cambiado. Obviamente el mundo nuestro cambia en este país, todo pasa media hora después. Bueno, acá esto llegará años después y ya llegó al mundo más desarrollado. Y lo que él decía, hablando de él y su práctica que empezó en los 80, antes de ser profesor, es que en los 80 y 90 nadie se cuestionaba, él fue abogado aparentemente en Florida antes de dedicarse a la academia y ser profesor, nadie se preguntaba si mi participación como un experto planificador fiscal tenía alguna deuda con alguien distinto al que me pagara, que es lo que tú acabas de mencionar. Si me pagas, digo algo. Y decía entonces Rubén Avillona que eso cambió. ¿Y cambió por qué? Porque tuvimos a final de los 90 casos de importancia, WorldCom, otros más. Tuvimos a Arthur Andersen que desapareció, aunque por ahí han visto ustedes que ha reaparecido en los últimos años con esa misma franquicia. Y tuvimos entonces escándalos muy grandes, Enron y muchos más, Parmalat, otros más, que llevaron entonces el mundo a decir, al mundo contable a desarrollar estándares y también saber que nuestra obligación va más allá del que nos paga y de que es el cliente nuestro. Y llega también entonces una presión fuerte, obviamente en los países más grandes, para la responsabilidad social empresarial que cambia, y esto es algo de los últimos 10 años, cambia la forma de pensar del público en general, de que la empresa sí tiene una deuda con la sociedad y sí tiene un impuesto a pagar. No me gusta la conclusión de ese escrito de Rubén Avillona que nos dice, y quizás debemos pensar, él hace un paralelismo a lo que decía la administración Reagan con las drogas, nada más di no. No me gusta eso. ¿Por qué? Porque Rubén Avillona probablemente gana $300,000 como profesor, probablemente tiene un grant que le dé una empresa grande de $500,000 para hacer una investigación, y él no necesita la planificación fiscal. Y claro que su conclusión es, nada más di no a la planificación fiscal. Y yo sí, al momento que tengo que buscar clientes, tengo que dar solución y agregar valor a mis clientes, sí tengo que pedir un balance en ese, nada más decir no, pero sí saber que hay una responsabilidad social de la empresa con el público en general. Y ahí es donde me gustaría terminar diciendo que probablemente ese balance, el llamado a tenerlo es un código de ética que estamos nosotros obligados a desarrollar, no solamente como contadores, que ya tenemos uno y estamos desarrollando uno nuevo, no solo como abogados, que también tienen un código de ética. Carlos, amigo mío, es economista, probablemente allá ustedes también tengan otro asunto, economista, contador, abogado y bienes raíces, 4 cosas, y probablemente en las 4 haya un código de ética o algo parecido. Pero quizás llegó el momento, y ojalá nuestro país lo entienda, y los que estamos aquí, es que lo que nos une quizás no es un apellido, quizás es un nombre. Es decir, hoy pensamos en Bartolomé como un contador que sabe impuestos. Probablemente debemos empezar a pensar en un tributarista y que ese sea nuestro nombre, no nuestro apellido. Y probablemente el nacimiento de nuestra profesión llegue con la necesidad de documentar un código de ética y principios comunes que nos una como tributaristas, y que sea ese código de ética de tributaristas lo que sea el fiel de la balanza entre nada más decir no a la planificación fiscal y tener reglas para que esa planificación fiscal se encauce en un código que nos permita tener en forma ética una planificación fiscal. Yo creo, y con esto concluyo, que nuestro gremio debe evaluar si ya estamos lo suficientemente maduros como para decir que necesitamos una profesión del tributarista, con sus propias reglas, con sus propios códigos, y probablemente así encontrar un balance entre la responsabilidad social empresarial y nada más decir no, como decía Rubén Avillona. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. En esta primera fase hemos escuchado muchas
palabras interesantes y frases interesantes. Hemos hablado de ética, hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de pagos, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de sociedad. Hay algo interesante acá. La Ley 34, 5 de junio de 2008, nos pone como objetivos específicos que la responsabilidad fiscal, responsabilidad social fiscal, como lo llama la ley, nos pone como objetivos específicos en materia de finanzas públicas, tiene por objetivo aumentar el ahorro corriente del sector público no financiero para disminuir la dependencia del uso de instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Establecer límites de crecimiento de la deuda y el déficit para el sector público no financiero y proveer la rendición de cuentas a la sociedad en todo el sector público basado en las mejores prácticas en términos de transparencia. Cierto que hemos conversado sobre el papel de los profesionales, el papel de las empresas. ¿Cómo ven ustedes también ahora el papel del Estado, del gobierno en este tema de la responsabilidad fiscal? ¿Quién quiere comenzar? Con Eli. Mire, en esto, la relación sujeto activo, sujeto pasivo, fisco, contribuyente, ambas partes tienen que tener la proporción de la responsabilidad que le compete. Para nosotros, contadores, asesores de impuestos, los que nos dedicamos este día a día, yo siempre digo que yo vivo de los impuestos. Y yo digo, ¿por qué? Porque yo vivo de los impuestos. Si no se pagara impuestos no me contratara nadie, ¿no? Sin embargo, en esa relación uno tiene necesariamente que no solamente decirle al cliente o al contribuyente o en la planificación cómo debes pagar los impuestos, sino que tiene que la administración tributaria, por su lado, tiene que facilitar la forma de pagar impuestos. Había un director hace muchos años, voy a botar la cédula, ¿no? Que decía, cuando una persona viene a pagar aquí, tírale una alfombra roja, cóbrale y después hacemos la papelería, pero cobra impuestos. Pero no solamente es cobrar, solamente también saber que la relación fisco-contribuyente se basa también en derechos del contribuyente. Yo también tengo derecho a que en la medida de que pago un impuesto de más me lo devuelvas. Tengo derecho a servicios que me tiene que proporcionar la administración tributaria. Ese proceso, fácil cobro, difícil devuelvo, eso tiene que tener en algún momento un poco más de equilibrio con el Código de Procedimiento Tributario, que es nuestra esperanza a enero de 2023. Muchas cosas esta vez deben cambiar, esperemos, siempre y cuando no se extienda un año más. ¿Ah? Dentro de esto, ¿por qué? Porque en un momento dado tiene que haber algo de mi derecho como contribuyente. Ustedes no lo creerán, a veces pagar impuestos se hace complejo, increíblemente, se hace complejo. Y tú puedes andar con un cheque o con intenciones de pagar y a veces no hay manera para pagar. Y eso la administración tributaria, de hecho, lo digo aquí y en general, ocurre que no solamente en la parte de servicio, sino a la hora de cumplir. Para cumplir se tiene que facilitar la forma de cumplir y eso tiene que hacerlo la administración tributaria. Y esa parte sí creo que debemos madurarla, no solamente ir hacia... Yo le puedo decir a mi cliente, muchos dicen, pero Felipe, aterriza, ya tú no trabajas con el fisco. Eso me lo dicen acá rato. Ya tú no trabajas con el fisco, porque tú alas todo para el fisco. Digo, pero tú me contrataste a mí para decirte lo incorrecto o lo correcto. Porque en ocasiones, cuando tú le tratas de hacer que el cliente o el contribuyente en un momento dado haga las cosas bien, hay una reacción diferente, ¿no? Pero sí, esto es dos partes. La relación fisco-contribuyente tiene el fisco su parte y es facilitar la forma de contribuir y obviamente respetar el hecho de que yo tengo mis derechos en la parte de los beneficios y los servicios que debe prestar la administración tributaria. Sí, casualmente, Felipe, hay un tema interesante en la responsabilidad fiscal, lo que la ley manda y lo que nosotros tenemos.
Interoperatividad. ¿Qué ocurre? Si nosotros, en el contexto de la responsabilidad fiscal y hacia dónde nosotros debemos ir, nosotros nos detenemos a pensar en cómo hacemos más eficiente el proceso de cumplimiento de los impuestos, nosotros nos percataremos que hay redundancia en la información que se solicita, en la información que se procesa y en la información incluso para hacer revisiones. Entonces yo creo que uno de los temas que nosotros vamos a tener que comenzar a mirar, vamos a tener que comenzar a repasar, vamos a tener que comenzar a escuchar más, es cómo nosotros aprovechamos la información que está en los distintos sistemas de las distintas autoridades para efectivamente tener eficiencias. Y esas eficiencias no solo van a beneficiar a los contribuyentes, muy por el contrario, van a beneficiar a la administración tributaria en el sentido de que sus tiempos, sus procesos se van a reducir. Pero necesitamos ponerle pensamiento a esto de una manera diferente. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Todos ustedes recordarán que nosotros tenemos una norma que ordena la deducción de los gastos educativos, ¿sí? Pero para poder deducirse los gastos educativos, los asalariados tienen que concurrir con una declaración de rentas, con lo cual tenemos que presentar no sé cuántas, pero probablemente son más de 5,000 solicitudes de devolución por deducciones de los gastos educativos. Entonces, si nos detenemos un minuto y decimos, espera. ¿Qué tal si nosotros nos sumamos a un contador público autorizado para que en el contexto de aquel formulario planilla 03, nosotros incluyamos eso ahí y hacemos más eficiente ese proceso de devolución? Vas a reducir 5,000 peticiones a quizás 100 peticiones que vas a tener que revisar, o eventualmente vas a tener que revisar pocas cosas. Entonces aquí lo interesante es que, de nuevo, si nosotros en el contexto de la profesión del contador, como bien lo ha dicho Carlos, como lo ha dicho Mafla, como lo ha dicho Felipe y el presidente, nosotros efectivamente tenemos esa potestad de poder dar fe pública, entonces utilicemos eso en el objeto de la mejora. Otra prueba, aquí tienen el tema de los descuentos de los jubilados. ¿Qué fue lo que se hizo? Ya la norma estaba vigente. No podíamos decir que no le íbamos a dar el descuento porque ya la norma estaba vigente, pero ¿cómo lo liberábamos? Bueno, ponga un contador público autorizado que bajo su tutela, bajo su responsabilidad, consten efectivamente los hechos. Y allí está, se hizo. Entonces yo creo que este contexto de la responsabilidad social fiscal, sí, desde el punto de vista nuestro como profesionales ya nos escucharon a todos y efectivamente muy preciso, las responsabilidades nos llegan, pero como Estado también tenemos que aplicarlo y tenemos la forma para poder aplicarlo y obtener beneficios formales. Salomón. Sí, yo quería mencionar, Salomón, que escuchando a los colegas uno regresa al concepto de la confianza, ¿no? Y hay un índice internacional que logra hacer una correlación entre el desarrollo económico y social de los pueblos y los niveles de confianza que los ciudadanos tienen entre sí. Y nosotros como país estamos más bien en el grupo de países en donde en la sociedad no se tiene confianza. Y eso nosotros lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad. Y creo que es nuestra responsabilidad primero darnos cuenta de esa situación e ir avanzando hacia un estado que nos permita, a una situación que nos permita tener un país en donde entre todos
confiemos en lo que estamos haciendo, que confiemos en nuestro sistema de justicia, pero que también confiemos en que el profesional que está prestando un servicio lo está haciendo dentro de un marco, y por eso existen los códigos de ética, que no tienen mucho que ver con los aspectos. A veces tendemos a confundir los aspectos éticos y decimos ético y moral, como si fuera un sinónimo. Los aspectos morales son muy internos de cada uno. Los aspectos éticos se escriben en normas que están ya escritas. Incluso el Código de Ética de IFAC, al cual algunos de nuestros organismos que reúnen a los profesionales de la contabilidad somos parte, establece ciertas reglas respecto del contador público autorizado prestando servicios de asesoramiento tributario. De hecho, nuestro Código de Ética de 1984 ya recoge algunas normas que el contador debe cumplir a efectos de mantenerse dentro de un estándar ético. Y déjenme decirles que la existencia de todas las profesiones solo es posible si existe un marco ético en donde opera. Si no, no confiaríamos en el médico que nos receta una medicina, o no confiaríamos en el laboratorio que prepara la medicina. No confiaríamos en nuestro asesor en materia financiera. Si no estamos conscientes que ese individuo, desde su fuero interno, está convencido de su obligación de cumplir con un estándar ético. Y podríamos pensar, y tal vez habría un nivel de consenso, de que no vivimos en un país en donde ese concepto se reconozca de manera amplia. Y quizás la tecnología, el desarrollo de la tecnología de la información, en lugar de irnos uniendo, nos ha ido generando un mayor nivel de individualismo, un mayor nivel de egoísmo, que no nos está permitiendo avanzar todos como sociedad. Y quizás es curioso, ¿no?, que en un congreso de tributación estemos conversando sobre estos aspectos, pero es que están directamente e íntimamente relacionados. En la relación fisco-contribuyente deberíamos tener a la Constitución, las leyes, los reglamentos y eventualmente las resoluciones de la Dirección General de Ingresos como, digamos, la norma a cumplir. Y está, por un lado, la misma Dirección General de Ingresos que tiene que hacerla cumplir, y están los contribuyentes que deben cumplirlas, pero con un árbitro, que es la justicia en materia tributaria, para mantener la paz, para poder asegurar la predictibilidad de las normas tributarias. Y en la medida en que nosotros tengamos un sistema económico en donde sea predecible el impacto fiscal de las operaciones de las empresas y el impacto en las personas, tendremos una sociedad y un sistema económico mucho más competitivo y atractivo para la inversión extranjera, que a su vez se traduce casi como si fuera un efecto mariposa en mejores condiciones de vida para todo lo que compartimos este territorio. Por lo tanto, este tema está directamente vinculado a tener un país e imaginarnos un país en donde todos estemos haciendo lo que nos corresponde. Y en la medida en que todos hacemos lo que nos corresponde, tendremos bienestar de manera general. Bueno, yo quiero agregar allí una serie de puntos basado en lo que nos preguntó directamente Salomón, y es más bien dándole seguimiento a las palabras una a una que acaba de decir nuestro colega y amigo Luis Laguerre. Y empiezo con el tema del Código de Ética. Nosotros en Panamá debemos ya
eliminar del todo ese famoso decreto 84, aparte de que es muy extenso, ahí hay una serie de cosas que no se cumplen. Y no solamente lo veamos desde el punto de vista privado, sino inclusive los colegas contadores que están directamente trabajando con el Estado, principalmente en la Dirección General de Ingresos. Nosotros tenemos que adoptar lo más pronto posible el código del IFAC en Panamá para que las cosas fluyan de una manera diferente. La responsabilidad, que el nombre específicamente en la ley es totalmente distinto a lo que nosotros estamos disertando, que es la responsabilidad social del Estado, tiene que arrancar con el principio de objetividad. Desde el momento en que se llega a hacer una auditoría a un contribuyente, en este caso de parte del Estado, clientes nuestros, se tiene que ir con la objetividad. Y tengo que mencionarles, para algunos que quizás no les guste este tema, por efectos de nacionalismo, tenemos que traernos simple y sencillamente el mismo sistema ético que tiene el IRS de los Estados Unidos. Fiscal, no social, fiscal. Ya me tocó en una ocasión salir del país con respecto a un tema de una empresa que recibió pues una revisión por parte del IRS con algunas transacciones con su filial de Panamá, y realmente les quiero transmitir que daba gusto trabajar con esos señores. La objetividad, el respeto mutuo, por decirlo así, es algo que tenemos que poner en práctica en la República de Panamá. Todo este montón de cosas que no se han hecho basado en esa objetividad, basado en ese respeto mutuo, es lo que ha conllevado a la situación que estamos viviendo ahora mismo, porque hay responsabilidad de parte y parte. Y me ha tocado analizar y evaluar la situación, y vamos a traerla acá a lo que a nosotros nos interesa, que es la tributación. En Panamá, los tributaristas, no se nos da el respeto y la importancia que se dan en otros países como Holanda, que Carlos conoce muy bien, que estudió allá. Colombia, que lo tenemos aquí cerca, me tocó a mí también desarrollar algunos estudios allá. Se respeta al tributarista, igual como se respeta al médico, igual como se respeta al abogado. Entonces, basado en esa premisa, es parte de la ética. Por eso es que agrego estos puntos a lo que mencionaba Luis, pero tiene que partir, ¿saben desde dónde? Desde que los niños están en kinder. Hay que darles ya una clase de responsabilidad tributaria para que sean responsables desde el punto de vista tributario, y nosotros estaríamos creando hacia futuro una generación que inclusive van a haber más que van a querer estudiar la carrera tributaria. Gracias. Sí, yo quisiera, Salomón, ver lo que habías preguntado de la responsabilidad fiscal del Estado, y me gustaría, tú tienes un proyecto de norma de qué tipo. Es mi pregunta para ti, me disculpas, responda a una pregunta. Sí, aquí en la Gaceta Oficial se publica la Ley 34 del 5 de junio de 2008, donde la Asamblea Nacional decreta la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y lo que habíamos comentado era que en el artículo 2 propone como objetivos específicos aumentar el ahorro corriente en el sector público no financiero para disminuir la dependencia del uso de instrumentos de deuda para financiar las inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública neta mediante una deducción gradual de esta como porcentaje del Producto Interno Bruto, establecer límites de crecimiento en la deuda y el déficit para el sector público no financiero y proveer la rendición de cuentas a la sociedad en todo el sector público basado en las mejores prácticas en términos de transparencia. Entonces preguntábamos que después de haber hablado de la responsabilidad fiscal corporativa, ¿qué pensaban ustedes también de la responsabilidad fiscal a nivel de Estado? Mira, lo que yo pienso es que tenemos que ver el momento histórico donde eso ocurrió, 2008. ¿Qué ocurría en el 2008? Teníamos todavía a el BID y a otros grupos multilaterales pidiéndole cuentas a Panamá. Y todo surge de la necesidad. Nosotros vivimos acá un momento muy similar 20 años atrás. Los 5 estamos aquí. Recordamos muy bien algo que quizás los más jóvenes no tienen edad de recordar, que fue
la gran cantidad de estudios que ocurrieron por el CIAT, como mencionó Lian en su presentación, que el CIAT le había dado algunas cosas. Bueno, el CIAT nos dio muchas cosas, producto de una necesidad de financiamiento que nosotros tuvimos del año 2000 a 2001. ¿Por qué razón? Gracias. Bueno, y producto de la necesidad, dame esa agua también. Una a mí, por favor. Entonces, todo lo impulsa la necesidad. Un muchacho nada más es responsable cuando se casa y la señora lo está esperando en la casa. Si no, y todavía está soltero, ¿para qué va a regresar? Y la responsabilidad nuestra, fiscal, existió en ese momento porque nosotros veníamos de un proceso muy largo, muy parecido al que teníamos hoy, donde el PIB crecía y la recaudación como porcentaje del PIB no podía igualar ese crecimiento. Situación histórica que nos llevó a ¿qué? A que en el año 1999 estuvimos a muy pocos momentos de no poder, a unos días de no tener la plata suficiente para pagar la planilla. Yo recuerdo, no sé qué estará haciendo el señor Ledesma ahorita mismo, pero yo recuerdo al señor Ledesma, en ese momento subdirector de ingresos, estar presionado para cobrar, para poder pagar la planilla del 15. Eso ya no se volvió a vivir en este país en 20 años. ¿Por qué razón? Porque ya no somos un país que le tiene que pedir plata al BID y pagarle cada 30 días. Ahora, ¿qué hacemos? Se vence un bono de 1.000 millones que habíamos emitido 10 años atrás, emitimos uno de 1.200 para pagar el de 1.000 millones, agarrar 200 más y tenemos entonces 10 años más de vencimiento de ese bono. Eso ocurre ¿hasta cuándo? Hasta que te dejan de prestar, hasta que la calificación de riesgo nuestra no nos permita que el comprador del bono nos compre. Cuando eso ocurra, nos vamos a acordar de esa norma del 2008, porque todo está impulsado por la necesidad que tú tengas y vamos a llegar a ser responsables fiscalmente cuando lleguemos a tener esa necesidad que en su momento teníamos. ¿Cuándo va a pasar eso? Y yo no es que estoy haciéndole mal al país, pero ya hay algunos indicativos de que un KPI interesante desde el punto de vista de política pública y de finanzas públicas ya se está llegando. ¿Cuál es ese? La deuda como relación del PIB está como ya superando, y Carlos tiene esa cifra más clara que yo, ya pasando probablemente 60% el próximo, ya a final de este periodo. Y además de eso, tenemos en forma decreciente el porcentaje, el segundo KPI de importancia, el porcentaje de recaudación versus PIB. Y el tercero también, que es muy parecido al que teníamos en 1999, cuando el CIAT vino acá, porque el BID entonces iba, y es lo que está haciendo el BID y el IMF desde que lo inventó Keynes en Bretton Woods, dos instituciones creadas con el Banco Mundial. ¿Para qué cosa? Cuando un país no tenga capacidad de pagar a sus acreedores, viene el BID. Pero el BID viene con un condicionamiento de poder cumplir ciertas metas y parámetros que esa ley estaba intencionada a hacer para lograr una responsabilidad fiscal. Así que mi respuesta es, nosotros vamos a llegar a ser responsables fiscalmente. ¿Cuándo? Cuando la necesidad nos lo imponga. Y ese momento no ha llegado, pero está por llegar. Gran esperanza para todos los que están acá, sobre todo los más jóvenes, porque a nosotros en cierta forma nos han tocado las vacas flacas. ¿Por qué? Porque probablemente, y a mí me ha tocado ver a muchos directores de ingresos, decir, yo pedí que me nombraran 50 personas, y lo que hicieron fue votarme 10. Y otro por ahí diciendo, y yo pedí, y con eso no estoy hablando mal de ninguno de los presidentes anteriores, pero los que hayan pasado por esa dirección, y he visto a varios decir, y yo pedí que por favor tuviéramos mejores oficinas, pues porque es que es imposible que este país tenga una sola oficina en una ciudad que va para 2 millones de habitantes. Y si me quejo mucho, cuidado que me quitan la única que tengo. ¿Por qué? Y vamos de vuelta a lo que estamos mencionando, porque todo lo impulsa la necesidad. Y mientras no necesitemos recaudación, no vamos a tener esa responsabilidad que tú estás mencionando y que esa ley estuvo intencionada para crear. Gracias a nuestros panelistas de esta tarde, de verdad que ha sido...